Y ya estamos junto a Carlos Grace para revisar las noticias internacionales. Carlos, con New Look, además. Sí, además. Sí, ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a revisar lo que está pasando en el Mar Caribe. Crece la tensión, pero además Estados Unidos ha actualizado su advertencia de no viajar a Venezuela. Es una advertencia que es de nivel 4, es la categorización más alta que se le entrega a los ciudadanos de ese país para decir que en este instante no es recomendable viajar. Por el contrario, no se debe viajar a Venezuela, le han dicho a los ciudadanos estadounidenses, pero además hay recomendaciones para que las personas que estén allí con nacionales estadounidenses que puedan estar en territorio venezolano busquen una manera de salir, porque no hay forma de manera consular de responder a emergencias dentro de Venezuela. Esto es una advertencia publicada por el Departamento de Estados Unidos que prohíbe cualquier traslado a Venezuela para los ciudadanos de ese país. Ahora, ¿qué argumento se entrega para plantear esto? ¿Tiene que ver con un tema de seguridad? ¿Tiene que ver también a lo mejor con una presión comunicacional respecto a lo que está pasando en Venezuela? ¿Cómo se interpreta esto? Sí, o sea, lo primero que hay que decir es que esta advertencia ya estaba elevada desde hace algunas semanas. Claro. Sin embargo, se actualiza porque dice que han crecido riesgos de respuesta de las organizaciones venezolanas a cualquier necesidad que tengan los ciudadanos estadounidenses, y también crecen los riesgos de delitos al interior de Venezuela y que no sean del todo respondidos por sus autoridades. Y ahí habla de secuestro, de detenciones arbitrarias, de violencia y además de falta de servicios médicos y sanitarios confiables. Todo eso hace que finalmente el escenario para los estadounidenses sea de alto riesgo, y entonces les piden organizar su salida a la mayor brevedad posible por cualquier vía disponible. Solo quienes deban permanecer en Venezuela por motivos inaplazables deben establecer protocolos de seguridad y de comunicación con las autoridades de ese país. Y esto es, claro, un escenario que se abre también y que se actualiza en torno a lo que ha pasado con el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos. Y ahora revisamos también lo que ha pasado con Nicolás Maduro, que anoche en televisión habló y reconoce esta conversación con Donald Trump. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, bueno, no han respondido, no hemos visto la versión de Venezuela de los hechos? Por lo menos frente a ese punto, a eso del llamado telefónico, no habíamos tenido ninguna declaración de parte de Venezuela. Claro. Y lo que dice Nicolás Maduro, reconociendo que existió esta conversación con Donald Trump, es que todo se dio en un tono cordial, en un tono de respeto, indicando que se dan pasos hacia un diálogo respetuoso. No menciona la negativa que le habría dado Donald Trump a todas sus solicitudes, entre ellas la de entregarle protección a él y a su entorno más cercano, a su familia, una salida que también implique que Delcy Rodríguez se quede en un gobierno de transición. Todos esos detalles Nicolás Maduro no los menciona en esta declaración, donde solo habla de un diálogo cordial con su par estadounidense, muy en el tono en el que ha venido hablando, ¿no? Bienvenida a la paz, la diplomacia, son los llamados que ha hecho permanentemente el líder venezolano. A ver, revisemos las declaraciones. Yo tuve una llamada y conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto. Inclusive, puedo decir que fue cordial. Bienvenido el diálogo, bienvenido la diplomacia. Welcome dialogues, welcome diplomats, welcome the peace. Peace, yes. War, never, never in the life. Well. Bueno, parte de las declaraciones de Nicolás Maduro ahí en Venezuela, donde justifica su silencio, esta falta de versiones que había esgrimido Venezuela después de que Donald Trump hubiese hablado de esta llamada, a que él aboga por la prudencia. Incluso apela al legado de Chávez, diciendo que de él aprendió que cuando no había algo importante que decir, él prefería guardar silencio, y esa fue la justificación que entregó para decir el por qué no había expresado su opinión respecto de este llamado telefónico. Hay versiones que indican que estaría pidiendo una nueva llamada a Nicolás Maduro para volver a hablar con Donald Trump. Ya no se sabe en qué términos ni qué podría solicitar. ¿Cuál podría ser el detalle de esa eventual negociación? Exactamente. Ya sabemos que a todos los requerimientos que ha hecho Nicolás Maduro para tener una salida que le pudiese beneficiar de alguna manera, Donald Trump le ha dicho que no, y por el contrario insiste en endurecer el tono. Porque anoche dice, esto es guerra, al ser consultado por los ataques a las narcolanchas, y reiteró Donald Trump que la incursión por tierra va a comenzar muy pronto. Ahora, no habla de Nicolás Maduro directamente Donald Trump cuando habla del ataque por tierra.
habla de que conoce las rutas del narcotráfico, de que sabe dónde se esconden los narcotraficantes, pero no menciona, en este caso personalmente, al líder chavista. Vamos a revisar lo que dijo Donald Trump. Yo creo que ustedes van a entender que esto es guerra, que esta gente está matando a nuestra gente, por millones de hecho, si miras las cifras de los últimos años. Muy pronto vamos a comenzar los ataques por tierra también, porque conocemos cada ruta, cada casa, sabemos dónde fabrican esta mugre. Así que yo creo que lo verán en tierra muy pronto. Claro, endurece el tono, pero directamente hablando de los narcotraficantes. Claro. Si lo que pasa es que el link o lo que lleva como a distintas interpretaciones de una declaración así es que él dice que el líder de este cartel de los soles es Nicolás Maduro. Es cierto, y ahí es donde está el punto de vista respecto de cuál va a ser el límite de esta operación militar, ¿no? Si va a llegar al líder del cartel de los soles o de las rutas de narcotráfico que ha sido sindicado, ¿no? Nicolás Maduro como tal, o si definitivamente busca a otras personas ligadas. Entre ellos, ahí está, ¿no? La cúpula del chavismo, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino. En otras ocasiones hemos visto que esto se extrapola a los hermanos Rodríguez, a la vicepresidenta, pero también al líder de la Asamblea Nacional, a otros personeros del ejército. Hay una cúpula de por lo menos 30 o 40 personas que Estados Unidos ha identificado como parte de esta red que beneficia al narcotráfico y a las rutas que finalmente llegan a esas narcolanchas y que terminan en Estados Unidos. Eso es parte de la lectura que se hace de las responsabilidades que esgrime Estados Unidos en torno al narcotráfico. Ya sabemos que por ahora, respecto de Maduro, él solo dijo, veremos qué pasa. Me refiero a Donald Trump, mencionando que habló brevemente con él, que le dijo un par de cosas, pero no ha querido decir nada más. También descartó que esto solo sea una medida de presión. Le preguntaron los periodistas de la Casa Blanca, ¿esto es ir por Maduro o es una medida de presión? Y él dice, esto va más allá de una medida de presión, entendiendo entonces que es una amenaza directa también al líder chavista. Vamos a estar atentos a lo que ocurre. Nuevos elementos se suman a la crisis en curso entre Estados Unidos y Venezuela, y uno de ellos llega de un ex general jefe de inteligencia del chavismo, desertor del régimen de Maduro y ahora bajo juicio en Estados Unidos. ¿Quién es Hugo El Pollo Carvajal? Nos lo va a contar ahora Carlos Grech. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Ex jefe de la inteligencia de la época de Hugo Chávez, que después hereda Nicolás Maduro durante varios años antes de que fuese capturado por las autoridades españolas y luego extraditado a Estados Unidos, perseguido precisamente por tráfico de drogas y otras actividades criminales. Es una de las pruebas que dice Estados Unidos tener para precisamente comprobar las actividades del narcotráfico del cartel de los soles y cuán involucrado está Nicolás Maduro en precisamente este tipo de coberturas, de rutas, de distintas acciones que ha hecho el chavismo para proteger al narcotráfico, y ahora se revela en esta carta que se ha conocido a través de distintos medios. Él ha negociado con la Fiscalía de Estados Unidos entonces declararse culpable, hay un acuerdo y se revela entonces, Carlos, esta carta que el propio ex jefe de inteligencia Hugo Carvajal dirige al presidente Trump, en que revela o confiesa, podríamos decir, una serie de elementos que son todos ellos absolutamente concordantes con precisamente lo que está diciendo el régimen de Trump sobre Venezuela. Claro, calza perfecto el relato en este caso. A ver, revisemos algunas de esas párrafos de esta carta para que ustedes se hagan una idea. Por ejemplo, respecto de lo que ocurre con la acción coordinada de Venezuela y Cuba, incluso, dice el Pollo Carvajal, las drogas que llegaron a sus ciudades por nuevas rutas no fueron accidentes de corrupción ni obras solo de traficantes independientes, fueron políticas deliberadas, coordinadas por el régimen venezolano contra Estados Unidos, y este plan, dice, fue sugerido por el régimen cubano a Chávez a mediados de la década del 2000, ya ha sido ejecutado con éxito con ayuda de otras milicias. Cuba ha reaccionado a esta declaración. De inmediato, las autoridades del régimen de la isla han dicho que ellos no tienen relación precisamente con tráfico de drogas y por el contrario, han estado ayudando coordinadamente al accionar de Estados Unidos para combatir el narcotráfico en el Mar Caribe. Los invito a que revisemos las declaraciones del jefe del Estado Mayor de Cuba, Ivey Carvalho. Particularmente al Servicio Guardacosta de los Estados Unidos, le estamos aportando información a tiempo real para que puedan enfrentar también ellos, y le damos posición, le damos rumbo, le damos velocidad, le damos características de estas lanchas, cuántos motores, cuántos tripulantes pueden ir a bordo.
Hay un contexto para esto. Recordemos que para el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio ha sido siempre muy relevante hacer la vinculación, el nexo entre Venezuela y Cuba, que es finalmente un objetivo muy importante para él y su grupo político, y las revelaciones de esta carta, por cierto, también ayudan a ese objetivo. De hecho, hace algunas semanas hablábamos de que el Telegraph, dentro de algunas tesis, hablaba de que precisamente una de las posturas era no solo ir a por Maduro, sino también que el objetivo final era precisamente el régimen cubano. Pero también habla esta carta respecto de la relación que ha tenido el régimen venezolano con el Tren de Aragua y otras organizaciones criminales. A ver, hablamos una más de las citas del Pollo Carvajal, este ex jefe de inteligencia, que dice que estuvo presente cuando se tomaron decisiones para organizar y usar como arma a las bandas criminales en toda Venezuela para proteger al régimen, entre ellas, dice, el grupo conocido como el Tren de Aragua. Chávez ordenó el reclutamiento de líderes criminales dentro y fuera de las cárceles para defender la revolución a cambio de impunidad. Recordemos que estas frases y esta declaración también tiene que ver con una solicitud que ha hecho este propio ex general para que le rebajen su condena a cambio de colaboración, que es lo que ha estado haciendo permanentemente. Claro que sí. Algunos datos sobre Hugo Carvajal, tú lo decías, fue jefe del chavismo. Él luego se pelea con Nicolás Maduro, deserta del régimen venezolano y se va a España. Enfrentándose a Maduro, decía que Maduro tenía que dejar el poder. En España es extraditado hacia Estados Unidos bajo estos cargos de narcotráfico y, como tú decías, Carlos, está en medio entonces de esta negociación para lograr que se le rebajen las penas a cambio de alguna colaboración sustancial. Es en ese marco que aparece publicada esta carta que él dirige al presidente Trump en un momento, por cierto, muy oportuno, y que además prácticamente palabra por palabra y frase por frase, ratifica cada una de las cosas que ha intentado instalar también el gobierno de Trump sobre la relación entre Maduro y el narcotráfico. Sí, ahora, hay que recordar, sí, en redes sociales han estado recordando permanentemente durante esta jornada que cuando es detenido el Pollo Carvajal en España, Nicolás Maduro, al menos públicamente, lo respalda y dice: yo me la voy a jugar, dice Nicolás Maduro, porque vuelva a Venezuela el Pollo Carvajal, lo que es tomado hoy día a raíz de esta carta que hemos revelado hoy también y que ha sido ampliamente conocida, que es una traición por parte del Pollo Carvajal, aunque se sabía que lo iba a hacer. Era muy evidente que cartas como estas, que testimonios como estos iban a ser conocidos por parte de los dos exmilitares que están capturados por Estados Unidos, pero el más importante, el de más rango, es el Pollo Carvajal. Claro que sí. Todo esto además, Carlos, en el contexto de que recordemos que Estados Unidos ha actualizado su advertencia de no viajar a Venezuela, también poniendo nuevamente más presión todavía sobre el régimen venezolano. Así es, actualizando alerta 4, que es el máximo en su categoría, para decir que los ciudadanos estadounidenses no viajen a Venezuela, pero también que aquellos que todavía están en Venezuela abandonen ese país lo antes posible. ¿Tenemos una declaración? No, vamos a revisar más adelante también declaraciones que tenemos de distintas situaciones actualizando lo que está pasando en Venezuela. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos. Muy buenas noches. Buenas noches.